Hola, soy Lucía Blanco Bartolomé del Departamento de Edificación y Urbanismo de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Voy a proceder a presentar la parte específica de organización de la asignatura de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Según lo que hemos visto en el Kahoot, lo que vamos a pretender con esta asignatura, que son sus objetivos específicos, va a ser conocer los diferentes organismos y entidades de prevención de riesgos laborales, así como las diferentes posibilidades de organización de la prevención en la empresa, saber planificar y gestionar la prevención de riesgos laborales en una empresa, así como elaborar un sistema de gestión de prevención, conocer las necesidades específicas de gestión de la prevención en sectores específicos y saber aplicar los conceptos de economía de la prevención. Para ello, el temario que vamos a tener va a ser un primer tema 1 sobre organización de la seguridad y salud en el trabajo, que es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy para abordar qué organismos hay a nivel externo a la empresa y qué organismos hay dentro de la empresa en materia de prevención. En el tema 2 hablaremos de la planificación y gestión de la prevención de riesgos laborales. Para ello, lo primero va a ser conocer qué obligaciones tiene la empresa según lo que se especifica en los textos legales. Para ello, analizaremos esos textos legales para posteriormente cada grupo elaborar el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales o su documentación de la empresa que haya elegido, teniendo en cuenta esas obligaciones que habremos descubierto en las clases anteriores. En el tema 3 hablaremos de la gestión de la prevención en sectores específicos, aunque sea de forma muy escueta, y por último veremos alguna cuestión sobre la economía de la prevención. En cuanto a lo que son los horarios de la asignatura, normalmente van a ser en miércoles de 4 a 7 de la tarde. Si bien tenéis que tener cuidado porque hay algunas semanas que no hay clase, y tenemos luego un par de viernes que tendremos clase de 4 a 9. Uno de esos viernes se impartirá una conferencia por diferentes técnicos de prevención para conocer cómo llevan a cabo su trabajo de técnicos de prevención. De cara a lo que son los horarios, os recomiendo que entréis en la guía docente de la asignatura, en la parte de horarios, y podáis comprobar exactamente qué días y qué horarios son los que tenemos clase. En cuanto a lo que es el trabajo en el aula, vais a ir haciendo una serie de ejercicios prácticos en el aula y que luego finalizaréis en casa. A veces serán ejercicios prácticos individuales u otras veces serán en grupo. Al final de los ejercicios prácticos sobre los textos legales habrá una prueba objetiva que va a ser la única que tendremos en esta asignatura, que tendrá una prueba objetiva en Moodle a modo de ejemplo para hacer antes de hacer la prueba de clase. La prueba de clase consistirá en un cuestionario que se realizará en Moodle para poder hacerlo tanto los estudiantes que estén online como los que estén presencialmente en el aula. Esta prueba se hará sin apuntes. En cuanto a lo que es la nota de la asignatura de esta evaluación continua, se hará teniendo en cuenta la asistencia y participación en clase en un 25%, los juegos de Kahoot iniciales un 4%, la nota de la prueba objetiva de ejemplo en Moodle un 1%, la nota de la prueba objetiva realizada en el aula un 10% y la calificación de los trabajos y de la exposición final del último trabajo un 60%. Y en esta asignatura no habrá examen final, salvo que alguien no sea capaz de aprobar la evaluación continua, que no suele ser lo habitual. Normalmente los estudiantes que participan habitualmente en clase aprueban siempre la evaluación continua. Y no tienen, por lo tanto, que hacer ese examen final. Si alguien no pudiera aprobar la evaluación continua, entonces sí que tendría que hacer un examen de recuperación de esa evaluación continua con ejercicios y preguntas tipo test sobre la asignatura. Con esto habríamos acabado lo que es la presentación específica de la asignatura y voy a entrar ahora a explicar alguna cuestión sobre el primer trabajo que vais a realizar. Este primer trabajo va a ser para trabajar la organización de la seguridad y salud en el trabajo según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Para ello tendréis que buscar estos textos legales. Yo os recomiendo que los busquéis en el BOE y que directamente si ponéis en Google BOE Ley de Prevención de Riesgos Laborales os sale.
No hace falta entrar en el buscador del BOE. Y sí que es importante que busques siempre si la legislación tiene una versión consolidada, que en el caso de estos textos legales, tanto la ley como el reglamento la tienen. La ley, tal y como fue publicada inicialmente, ahora mismo ya no está actualizada porque varios textos legales la han modificado y, por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es la ley con todas esas modificaciones. Bueno, pues en la página web del BOE, en este caso, han incluido ya esas modificaciones. En el caso del reglamento de los servicios de prevención pasa lo mismo. Sí que tenéis que tener en cuenta que hay algunos textos legales que no tienen texto consolidado y, por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que pone en el análisis del texto legal, porque en ese análisis nos dirán qué modificaciones son las que ha sufrido el texto legal. De cara a lo que es el trabajo en grupos, si lo hacéis a través del cuestionario de Moodle, en las transparencias que luego tendréis en PDF, podéis ver cómo se puede acceder al trabajo que ha hecho vuestro compañero, porque solamente tiene que rellenar el cuestionario un compañero del grupo. Pero puede ser que en ocasiones haya alguna pregunta en un cuestionario o en una wiki que sea más larga de realizar y que no queráis correr el riesgo de que mientras hacéis el trabajo se cierre Moodle y perdáis el trabajo. En ese caso, tenéis que crear una carpeta por grupo con vuestra cuenta de Gcloud y con cada miembro del grupo con la posibilidad de edición y compartirla conmigo, que mi correo es lucia.blanco@gcloud.ua.es y compartirla conmigo con el modo de comentar para que me podáis decir, Lucía, míranos lo que te a ver si está bien. Y entonces yo accedo a ese documento y puedo revisarlo y puedo hacer los comentarios. A esa carpeta llamadla GPRL-G y el número del grupo. Si fuera la asignatura de seguridad en el trabajo 1, podéis poner ST. Tenéis en Moodle más información en relación a cómo crear la cuenta de Gcloud y cómo trabajar con Google Drive. En cuanto a lo que es el trabajo en grupo, la idea es realizarlo a través de las subsalas que se pueden crear en el aula virtual. Cuando se crean estas subsalas, se os abrirá una pestaña independiente junto a la del aula virtual y tendréis que dar permiso para poder acceder. Es importante que tengáis en cuenta que una vez entráis en la subsala, os saca del aula virtual, aunque se mantenga abierta en esa otra pestaña, y eso significa que si yo hablo a través de la sala principal no me podré oír. Podéis probar a ver si volviendo en ese momento a la sala principal del aula virtual y dando el permiso para poder acceder y luego volvéis a la sala que tenéis creada para vuestro grupo, si así sí que me oís cuando yo comparto cosas a lo mejor a la mitad del trabajo. Si tenéis en algún momento alguna duda en el grupo y queréis que yo entre en la subsala, me podéis escribir a través del chat de la sala principal, porque en la subsala yo no estoy, por lo tanto, si escribís en ese chat no os voy a poder ver. Y por lo tanto es importante que el chat que utilicéis para comunicaros conmigo sea el del aula virtual. Si queréis que os revise un trabajo que estéis haciendo en el Drive de Google, en ese caso lo mismo, me escribís en el chat y me decís, Lucía, revísanos ese trabajo y yo entro ahí y os lo reviso. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería contaros en relación a lo que es la organización de la asignatura de gestión de prevención de riesgos laborales y cómo comenzar a realizar este primer trabajo. ¿Vale? Las primeras preguntas de este primer cuestionario son más sencillas y quizás la más compleja es la última, en la cual os he puesto una tabla para que utilicéis esa estructura de cara a indicar en qué artículos habéis encontrado esas figuras y qué figuras son las que vais encontrando, tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en el Reglamento de los Servicios de Prevención. Cualquier duda me vais preguntando. Gracias.